Hola, mi nombre es Aurora Bustos y en este canal comparto videos sobre tres temas que son de mi interés, que son filosofía, feminismo y mujeres que hacen filosofía o filósofas. Y en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes de, tres tipos de recomendaciones sobre productos culturales que hablan de la filosofía, particularmente de mujeres que hacen filosofía de una manera original y de una manera que es accesible a todos, a todo tipo de público, esto sin perder la seriedad o tampoco perder la importancia de los temas que están hablando. Y para ello quiero recomendarles dos películas, una novela gráfica y una biografía. Voy a empezar con las películas. Afortunadamente en los últimos, yo creo que 50 años, se han realizado una serie de películas muy interesantes que revaloran la vida y el trabajo de filósofas que en sus vidas personales han tenido desafíos importantes y de los cuales todos podemos aprender o señalar justamente qué tan difícil es que se le reconozca el trabajo intelectual o político o público a las mujeres en esa época y todavía ahora. Algunos ejemplos de estas como representaciones del trabajo intelectual de las mujeres en la cultura popular son, por ejemplo, la película Ágora del 2009, no, perdón, del 2010, la película Lu, que habla sobre la vida de Lu Salomé. La primera película de Ágora es sobre la vida de Hipatia de Alejandría. Y y en esta ocasión me gustaría yo mencionarles dos películas muy cercanas para mí. La primera es Iris, Recuerdos Imborrables. Esta película es del 2001, fue dirigida por Robert Eyre. Es una película inglesa que habla sobre la vida de la filósofa irlandesa Iris Murdoch, que además de filósofa moral y preocupada por cuestiones existencialistas, también es conocida porque sus preocupaciones filosóficas las expresaba de manera muy creativa en diferentes novelas y relatos de ficción, siendo uno de los más conocidos su novela Del mar del mar. Y en esta película Iris Murdoch es interpretada en dos momentos de su vida por dos actrices, en su juventud por Kate Winslet y en su vejez por Judi Dench. La primera parte de la película es sobre sus años como maestra en Inglaterra, y la última parte de la película va de detrás para adelante. La película va recogiendo diferentes momentos de la vida de Iris Murdoch, y en sus últimos años interpretada por Judi Dench sobre su vida cuando ella empieza a padecer los efectos del Alzheimer. Es una película que está más enfocada en su desarrollo personal, pero aún así vale muchísimo la pena. Y otra película que también es sobre una filósofa es la película Hannah Arendt, del 2013, dirigida por Margarete von Trotta y interpretada Hannah Arendt por la actriz alemana Bárbara Sukowa. Y en esta película, bueno, Hannah Arendt es esta filósofa alemana que conocida por su trabajo en filosofía política. Dos de sus obras más importantes son Los orígenes del totalitarismo y Eichmann en Jerusalén. Y precisamente esta película hace referencia al periodo en el que Hannah Arendt, una vez que ella vivía en Estados Unidos, ella escapó de Alemania durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Hannah Arendt es de ascendencia judía, aunque ella declara en la película y declaró muchas veces que no era practicante. Y escapa a Francia. Luego en Francia es llevada a un campo de aislamiento y logra salir de Europa con una visa para Estados Unidos, donde eventualmente ella radica.
Y en esta película es el periodo de su vida donde ya estando como académica, trabajando como académica en Estados Unidos, ella se interesa por el proceso judicial que va a enfrentar Adolf Eichmann, un funcionario nazi que va a ser juzgado en Israel por su participación y su colaboración durante la Segunda Guerra Mundial en el exterminio de cientos de vidas en los campos de concentración. Y Hannah Arendt realiza una serie de reportajes entonces para el New Yorker, que luego fueron publicados como el libro que conocemos ahora de Eichmann en Jerusalén. Y esta película se enfoca no solamente en cómo ella se interesó por el tema, lo que ella hizo para poder estar presente en el juicio, sino también el trabajo que ella realizó para defender su postura, que luego se conocería como este concepto de la banalidad del mal, producto de sus observaciones filosóficas sobre este juicio. Entonces, es una película que, a diferencia de la de Iris Murdoch, se enfoca mucho, si bien sí en partes de su vida, pero principalmente en qué es lo que hace una filósofa, ¿no? Cómo es que trabaja y está conectada con temas actuales. Entonces, se los recomiendo mucho. Y otra producto interesante para aprender sobre las vidas de las filósofas y que yo personalmente no había explorado es el de las novelas gráficas. Y esta novela, que se llama, en inglés se llama Red Rosa, es una novela gráfica escrita por la caricaturista caricaturista británica Kate Evans, que habla sobre desde el nacimiento hasta el asesinato de la vida de la filósofa marxista y economista Rosa Luxemburgo. Una de las originalidades de este libro, además de que, bueno, yo no tenía la oportunidad, no he tenido la oportunidad de leer muchas novelas gráficas, pero me gustó mucho por sus ilustraciones, por la forma en la que está escrito y por los diálogos. Y esa es la otra de las cosas por las que me gustaría recomendarlo, porque todos estos diálogos, todas estas viñetas, todas las narraciones del libro están basadas en cartas y diarios y documentos con las palabras textuales de Rosa Luxemburgo, de tal manera que al leer la novela gráfica uno siente como si estuviera hablando con ella, como si estuviera viendo su vida de primera mano, ¿no? Y además de que está muy bien ilustrado, está muy bien documentado. Y este libro también se puede encontrar en español. En español se llama La Rosa Roja. Está editado precisamente aquí en México. Y en inglés está editado por Verso. Pero vale muchísimo la pena. Para mí, que poco conozco de dos cosas, que es sobre Rosa Luxemburgo y sobre novelas gráficas, quedé muy, muy satisfecha. Y finalmente, mi última recomendación es también otra biografía, pero en este caso es una biografía un poco más tradicional, si se puede decir. Es la biografía de Becoming Beauvoir, o como se editó en español con la traducción de Convirtiéndose en Beauvoir, por la filósofa Kate Kirkpatrick. Kirkpatrick es una académica inglesa dedicada a temas de existencialismo, filosofía de la religión y teología, pero en este trabajo biográfico muy extenso y muy original sobre la vida de Simone de Beauvoir, ella lo que hace es como desarrollar todo el camino desde tres fuentes distintas, explicarnos y contextualizarnos sobre todo el desarrollo filosófico, político y personal de la vida de Simone de Beauvoir, que no es tarea fácil porque para quienes
de alguna manera hemos estado interesados en la vida, tanto en la vida personal de Simone de Beauvoir como en su trabajo académico o su trabajo político y feminista, sabemos que Simone de Beauvoir tiene una, una bibliografía importante sobre autobiografías que va desde Memorias de una joven formal hasta La ceremonia del adiós, donde ella habla de ciertos eventos importantes de su vida, de su propia formación filosófica, su propia formación política, y tal vez una biografía podría parecer poco ilustrativa o revelarnos pocas cosas sobre ella. Sin embargo, yo quedé muy satisfecha leyendo este libro, aprendí muchísimas cosas, se publicó el año pasado, porque Kirkpatrick lo que hace es confrontar tres fuentes, que son las autobiografías publicadas por la propia Simone de Beauvoir, ya conocidas por muchos y de los cuales varios tenemos una idea de lo que del desarrollo filosófico de Beauvoir contado por sus propias palabras, pero esos diarios, esas autobiografías, Kirkpatrick los confronta con con los diarios personales no publicados por Simone de Beauvoir, y a su vez eso lo confronta con los testimonios, cartas y hechos alrededor de la vida de Simone de Beauvoir, de los personajes importantes en la vida de ella, no solamente de Jean-Paul Sartre, como muchas veces se le reduce la vida de Beauvoir. Y particularmente hay dos cosas que a mí me aprendí muchísimo de este libro, a pesar de que personalmente yo he tenido como una interés en la obra de Simone de Beauvoir, y una es sobre esta profunda malinterpretación de la vida de Simone de Beauvoir y de la obra filosófica de Simone de Beauvoir, como creo que a veces no es intencional, pero es un error histórico asociarla con el movimiento existencialista, porque ella claramente en muchos textos no solamente se desligó de ese movimiento, del cual eventualmente, claramente Sartre era el portavoz, pero muchas veces se confundió que sus obras eran de corte existencialista, cuando ella en sus propios trabajos, tanto filosóficos como literarios, hacía cuestionamientos críticos y serios al existencialismo francés. Y por otro lado, como ahí sí intencionalmente, la recepción, sobre todo en Estados Unidos, del texto, del tratado, tal vez el más importante o más conocido de Simone de Beauvoir, que es el segundo sexo, fue intencionalmente mal traducido y en algunas partes omitido o reducido en su paso del texto original en francés al texto en inglés, y que eso tuvo consecuencias académicas y políticas importantes en la recepción de la postura política de Simone de Beauvoir y su recepción como filósofa, por lo menos en América. Y eso son temas muy interesantes. Obviamente el libro no se reduce a estos dos. De hecho, una de las virtudes de este texto es que es hablar de la vida de Simone de Beauvoir, que fue muy extensa, que fue muy prolífica y que estuvo en contacto con muchísimas personas más allá de solamente la relación con cierto filósofo francés. Y bueno, y pues esas son mis 3 recomendaciones. Espero que les agrade. Voy a dejar en la caja de descripción los links para tanto las películas como para las publicaciones en español de los libros, y ojalá ustedes puedan consultarlas, les cause algún interés. Pero lo más importante es que todas ellas están dirigidas para el público en general, tanto las personas que estemos interesados en la filosofía por un propósito académico, aprenderemos muchísimo de ellas, como quienes no, simplemente quieren saber sobre la vida de estas mujeres, quieren saber sobre las condiciones en las que se desarrollaron profesionalmente, aprender un poco más de ellas, lo pueden hacer sin ningún problema. Y esa es, creo que, una de las virtudes de estos trabajos, que
que además es el más difícil, que en un lenguaje claro, sencillo y accesible para todos, hablar de temas tan profundos como son la lucha de clases, el fascismo, o la lucha por la igualdad de género, o preocupaciones literarias y filosóficas de una manera accesible para todos. Y pues bueno, muchas gracias, espero que todos estén bien. Un saludo.